Esta noche, mientras el mundo moderno duerme, caminaremos juntos por los antiguos senderos de los Andes. Nuestro paso es lento, acompasado por el susurro del viento que baja desde las cumbres nevadas. A lo lejos, el murmullo de un riachuelo acompaña el silencio profundo de las montañas, como si la propia tierra quisiera contarnos sus secretos. En este espacio de quietud, nos acercamos al alma de un pueblo que supo mirar más allá de lo visible. Los incas, dueños de un imperio que se extendía por laderas, valles y cimas, no solo construyeron caminos, templos y terrazas. Ellos, sobre todo, construyeron un puente hacia los misterios del tiempo. Esta noche hablaremos de sus profecías, de aquellos mensajes que los sabios del Tahuantinsuyo creyeron escuchar en el viento, en la posición del sol, en el vuelo de los pájaros y en los sueños compartidos. No son historias de fantasía ni advertencias apocalípticas, son más bien conversaciones íntimas entre los hombres y el universo, ecos de un conocimiento que buscaba armonía entre el hombre, la tierra y el cielo. Así pues, mientras la brisa nocturna nos acompaña, comencemos este viaje sereno hacia los susurros antiguos de los incas. En el corazón de aquel vasto imperio, donde las montañas parecían rozar el firmamento, vivían los amautas. Ellos eran los sabios del Tahuantinsuyo, guardianes del saber antiguo. No vestían armaduras ni empuñaban armas, pero portaban en su mente y en su espíritu el peso de generaciones enteras de observación, reflexión y diálogo con la naturaleza. Los amautas no veían separación entre el conocimiento y la vida. Cada amanecer era un libro abierto, cada ciclo de lluvia y sequía, una lección. Ellos estudiaban el sol, al que llamaban Inti, no solo como fuente de luz, sino como mensajero de fuerzas mayores. Sus ojos seguían las sombras que proyectaban los muros de los templos sagrados, midiendo con precisión los solsticios y equinoccios. Leían el cielo como quien lee un antiguo códice, pero su mirada no se limitaba al firmamento. Escuchaban a la tierra bajo sus pies. Observaban el crecimiento de las plantas, la migración de los animales, el comportamiento de los ríos y los vientos. En cada uno de estos movimientos veían reflejada la voluntad de los dioses y el fluir de los ciclos cósmicos. El saber de los amautas no era de unos pocos. Ellos enseñaban a los jóvenes nobles en escuelas conocidas como Yachaiwasi, la casa del saber, donde se aprendía astronomía, medicina, historia, leyes y, sobre todo, el arte de comprender los signos que el mundo ofrecía. No era un conocimiento apresurado, sino uno que pedía paciencia, escucha y humildad ante la grandeza del cosmos. Sabían que la vida estaba tejida con hilos invisibles de causa y efecto, que lo que hoy sembraba el hombre, mañana lo recogería su descendencia. Por eso, las profecías no surgían de caprichos, sino de la lenta acumulación de señales, de la atenta observación de la danza perpetua entre el hombre y su entorno. Esta sabiduría no buscaba controlar el destino, sino comprenderlo. Aceptaban que, como las estaciones, todo tiene su tiempo, que incluso los mayores imperios nacen, crecen y algún día deben transformarse. En esa aceptación residía la paz de los amautas, y así, bajo el manto estrellado, seguimos caminando, escuchando las voces antiguas que aún resuenan en las piedras del Tahuantinsuyo. Para los incas, el sol no era simplemente un astro en el cielo. Inti, como lo llamaban, era el corazón palpitante del universo, el padre luminoso de todos los seres, el vigilante constante de la vida sobre la tierra. En su recorrido diario, los amautas buscaban más que la luz. Hallaban mensajes.
Cada amanecer era recibido con respeto. Al aparecer los primeros rayos sobre las cumbres nevadas, los sacerdotes se reunían en los templos del sol, como el majestuoso Coricancha en Cusco, donde láminas de oro reflejaban la pureza de su luz. Allí, en silencio, observaban la intensidad, el ángulo, el color de aquella luz dorada, buscando señales. Un resplandor tenue podía advertir de tiempos de escasez. Un amanecer anormalmente brillante podía ser presagio de excesos, tormentas o desequilibrios por venir. No era superstición, sino la sabiduría de quienes habían aprendido a leer el comportamiento cíclico de la naturaleza. También observaban los cambios estacionales. En los solsticios, el sol parecía detener su camino, como si el universo respirara profundamente antes de iniciar un nuevo ciclo. Aquellos días eran sagrados, y durante ellos los amautas meditaban sobre el equilibrio del mundo, buscando comprender si las fuerzas invisibles permanecían en armonía o si algún desajuste se avecinaba. Pero los mensajes de Inti no se limitaban a lo que los ojos podían ver. Los sacerdotes sabían que el sol gobernaba los ritmos de la tierra, el crecimiento de las cosechas, la fertilidad de los animales, la salud de las personas. Si las lluvias fallaban o las heladas llegaban temprano, comprendían que el mensaje había sido entregado mucho antes, en algún detalle sutil que tal vez no fue interpretado a tiempo. Por eso, los amautas se esforzaban por mantener una vigilancia constante. Eran los oídos y los ojos del pueblo frente a la gran voluntad de Inti. Cada ceremonia, cada ofrenda de maíz dorado o de llama blanca, era un intento de mantener el diálogo abierto con el astro paternal, para asegurar el bienestar de todos. Así, bajo la mirada inmutable del sol, el pueblo inca caminaba su destino, leyendo en la luz las páginas silenciosas de su porvenir. En la mente de los incas, el tiempo no era una línea recta que avanzaba sin retorno. Ellos veían el tiempo como una rueda inmensa que giraba sin cesar. Todo tenía su regreso, su repetición, su nuevo comienzo. La vida, la muerte, la siembra y la cosecha, los imperios y sus caídas. Todo seguía el curso de un gran ciclo cósmico. Este entendimiento profundo les ofrecía serenidad frente a los cambios. Lo que para otros sería tragedia o sorpresa, para los incas era simplemente el cumplimiento de un ritmo mayor, de una música invisible que ordenaba el universo. Los amaneceres regresaban cada día, las lluvias cada estación, las generaciones se sucedían unas a otras, como olas en el mar. Los amautas hablaban del Pacha, que era más que el tiempo, era el espacio-tiempo, el tejido total de la existencia. Y dentro del Pacha, los ciclos pequeños se entrelazaban con los grandes, como los hilos en un tejido finísimo. La vida de un hombre era un ciclo, la de un pueblo, otro, y más arriba, los grandes ciclos del cosmos, que podían abarcar siglos. Así, cuando los sabios predecían futuros tiempos de abundancia o de escasez, no lo hacían por superstición, sino por haber observado durante generaciones cómo se repetían ciertos patrones. Si las estrellas se acomodaban de cierta forma, si las lluvias llegaban fuera de su tiempo, si los vientos traían señales inusuales, los amautas comprendían que un nuevo giro del ciclo se aproximaba. Este conocimiento no les daba poder para evitar los cambios, pero sí para prepararse, para vivir en armonía con los ritmos que gobernaban el mundo. Sabían cuándo plantar, cuándo recolectar, cuándo esperar, cuándo ofrecer sacrificios para mantener el equilibrio. Incluso la existencia del propio Tahuantinsuyo era vista como parte de un ciclo. Su ascenso, su esplendor y algún día su caída
estaban escritos en el gran libro de los cielos, en ese tejido sutil que solo los pacientes ojos de los amautas podían leer. Mientras seguimos nuestro camino por los antiguos senderos, podemos sentir cómo ese mismo ciclo sigue girando, suave, sin prisa, como un río profundo que jamás se detiene. Dentro de todos los ciclos que los incas contemplaban, existía uno particularmente sagrado y temido, el Pachacuti. Su nombre llevaba consigo el peso de los grandes cambios, pues significaba, en lengua latigua, el giro del tiempo o el cambio de mundo. El Pachacuti no era, para los amautas, simplemente una época de transición. Era el momento en que todo lo establecido podía derrumbarse y renacer bajo un nuevo orden. Como el campo que necesita ser removido antes de la siembra, o la semilla que debe romperse para que nazca la planta, el Pachacuti representaba el instante en que la tierra misma respiraba profundo y se preparaba para transformarse. Durante generaciones, los sabios habían registrado señales de estos grandes giros. Había quienes relataban antiguos Pachacuti, en los que civilizaciones anteriores desaparecieron, dejando huellas que los incas aún podían ver en ruinas dispersas y leyendas susurradas al viento. El anuncio de un Pachacuti no llegaba de manera súbita. Se presentaba en los signos acumulados, los vientos inusuales, los temblores que agitaban la tierra, las estrellas que cambiaban de posición, los eclipses inesperados, el vuelo desordenado de los cóndores. Todo hablaba de una armonía que empezaba a romperse, como una cuerda demasiado tensa. Pero el Pachacuti no era visto como un castigo, sino como una necesidad cósmica. Los incas, en su sabiduría, sabían que ningún orden permanece eterno. Los ríos cambian de cauce, las montañas envejecen, los imperios también deben transformarse. El dolor del cambio traía consigo la semilla de un renacimiento. Por eso, los amautas enseñaban a su pueblo a observar y a aceptar. Ante los primeros signos de un Pachacuti, los rituales se intensificaban. Las ofrendas se multiplicaban, buscando armonizar las fuerzas que comenzaban a agitarse. Los sacerdotes oraban no para detener el cambio, pues eso era imposible, sino para atravesarlo con dignidad, humildad y respeto por los designios del cosmos. Y mientras el mundo giraba hacia su transformación, los incas seguían mirando al cielo, buscando en sus estrellas y en la danza del sol la confirmación de lo que los corazones ya intuían. El Pachacuti se acercaba. En las alturas vertiginosas de los Andes, donde los cielos parecen al alcance de la mano y el viento canta historias antiguas, surcan los cóndores, esas majestuosas aves que los incas veneraban como mensajeros del cielo. Sus alas extendidas, flotando sin esfuerzo sobre los abismos, eran para los amautas una escritura viviente que debía ser leída con atención y respeto. Los sacerdotes y sabios dedicaban largas jornadas a contemplar el vuelo de los cóndores desde los promontorios sagrados. No era un simple acto de observación, sino un diálogo silencioso. La dirección de su vuelo, la altura que alcanzaban, el número de aves en el cielo, la frecuencia de sus apariciones, cada detalle contenía un mensaje velado. Cuando los cóndores volaban alto y con movimientos elegantes, los sabios interpretaban equilibrio y salud para el pueblo. Era señal de que los vientos del mundo estaban en armonía, que la tierra ofrecía sus frutos con generosidad y que los dioses contemplaban complacidos la vida de los hombres. Pero si los cóndores desaparecían durante días, o si su vuelo se tornaba errático, si descendían en círculos inquietos o se escuchaban sus graznidos en momentos inusuales,
Los amautas comprendían que algo se estaba alterando. Era un aviso de desarmonía. Tal vez se avecinaban sequías, epidemias o conflictos entre los pueblos. Había quienes relataban visiones en las que los cóndores abandonaban los cielos por completo, huyendo hacia tierras lejanas. Aquellas eran las señales más inquietantes, pues anunciaban grandes desastres o transformaciones profundas, quizás incluso el inicio de un nuevo Pachacuti. Los sacerdotes no contemplaban estos signos con temor desbordado, sino con una serena preocupación. Sabían que la tierra siempre hablaba a través de sus criaturas, y el cóndor, que vuela entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, era uno de los más sabios emisarios del orden cósmico. Por ello, cada ceremonia importante incluía ofrendas para estos seres alados, carne fresca, flores, cantos que ascendían hacia los cielos como plegarias. En el vínculo entre los hombres y los cóndores se mantenía vivo ese delicado puente de comunicación con los designios superiores. Mientras seguimos caminando bajo este firmamento antiguo, podemos imaginar el batir de aquellas alas extendidas, portadoras de mensajes que aún hoy parecen susurrar a quienes desean escuchar. A lo largo de los Andes, cada montaña tiene un alma, una presencia sagrada a la que los incas llamaban Apu. Estas montañas no eran simples elevaciones de roca y nieve, sino ancianos guardianes que observaban desde sus alturas el destino de los hombres. Los Apus eran los testigos eternos del paso del tiempo, los custodios del equilibrio y los primeros en percibir los cambios que se gestaban en los hilos invisibles del mundo. Los sacerdotes, en su humildad, sabían que los Apus veían lo que el ojo humano no podía alcanzar. Por eso, ascendían en procesiones solemnes hacia sus laderas, llevando ofrendas de hojas de coca, maíz, lana de llama y pequeños objetos de oro y plata. Allí, en altares de piedra construidos con manos cuidadosas, depositaban sus presentes, no como súplica desesperada, sino como acto de respeto y gratitud. Los rituales junto a los apus eran momentos de profunda conexión. Los sacerdotes se sentaban en silencio, dejando que el viento helado recorriera sus rostros, escuchando el murmullo de las piedras, el crujir lejano de los glaciares. En ese silencio sagrado esperaban señales, un repentino cambio de brisa, la aparición de un ave inesperada, el movimiento de las nubes sobre las cimas. Todo podía ser una respuesta del Apú, un mensaje delicado que solo el corazón atento podía interpretar. Pero los oráculos de las montañas no siempre hablaban a través de los sentidos. Muchas veces los sacerdotes recibían visiones en sus sueños después de ofrecer sus plegarias, imágenes simbólicas de futuros por venir, avisos sobre cosechas, conflictos o enfermedades. Eran entregados en la intimidad de la noche, cuando el alma del hombre es más receptiva al susurro de lo divino. Los amautas enseñaban que los apus hablaban no solo para advertir, sino también para guiar. Su sabiduría ayudaba a decidir cuándo plantar, cuándo migrar, cuándo prepararse para enfrentar los cambios que el Pachacuti podría traer. No había temor ciego, sino un acompañamiento paciente, como el de un padre que vela por sus hijos. Así, bajo la mirada vigilante de los apus, los incas caminaban sus días, sabiendo que no estaban solos en el vasto escenario del cosmos. Las montañas, inmóviles y eternas, seguían susurrando sus misterios al oído de quienes sabían escuchar. En la vida de los incas, el sueño no era un simple descanso del cuerpo, era un umbral, un puente invisible donde el alma podía caminar hacia otras dimensiones, escuchar voces antiguas
y recibir mensajes que el día no siempre podía ofrecer. Los amautas observaban los sueños con profundo respeto, pues sabían que en ellos hablaba el tejido mismo del cosmos. A veces, en momentos de inquietud o de cambios inminentes, no era un solo hombre quien soñaba visiones extrañas, sino muchos. Por aldeas enteras se repetían sueños similares, imágenes de ríos desbordados, de cielos ennegrecidos, de campos marchitos o de ejércitos desconocidos que llegaban desde horizontes lejanos. Cuando esta repetición se volvía persistente, los sacerdotes comprendían que el cosmos estaba enviando un aviso colectivo. Los sueños colectivos eran considerados los mensajes más serios, pues no provenían del temor o la mente individual, sino de una corriente profunda que atravesaba a todo el pueblo. Era como si la tierra misma, los apus y los astros, hubieran decidido hablarle al corazón de cada uno, en un mismo lenguaje de símbolos y visiones. En estos momentos, los amautas reunían a los ancianos, a los campesinos, a los guerreros, y escuchaban sus relatos. Cada detalle era considerado: los colores, los animales presentes, los sonidos escuchados, las palabras pronunciadas en el sueño. Tejían entre todos una interpretación serena, buscando la raíz del mensaje. A veces, los sueños anunciaban enfermedades que pronto recorrerían los valles. Otras veces, anunciaban la necesidad de trasladar cultivos, de fortalecer los almacenes, de preparar el espíritu del pueblo para aceptar transformaciones mayores. Pero también había sueños de esperanza, visiones de abundantes cosechas, de niños nacidos bajo estrellas favorables, de alianzas prósperas entre pueblos. Así, el cosmos no solo advertía, también consolaba, acompañaba y guiaba. Los amautas no buscaban imponer miedo. Sabían que el verdadero propósito de estos mensajes era preparar el alma para los cambios, recordando a todos que el hombre forma parte de una danza mucho mayor, donde cada ser respira al ritmo del universo. Mientras seguimos nuestro tranquilo caminar bajo las estrellas, podemos imaginar aquellos tiempos en los que los sueños no eran secretos personales, sino diálogos compartidos con el gran espíritu del mundo. De todos los fenómenos celestes que los incas contemplaban, pocos generaban una atención tan profunda y reverente como los eclipses. Cuando el sol, aquel padre luminoso que daba calor y sustento, se oscurecía de pronto en pleno día, o cuando la luna desaparecía tras una sombra desconocida, el pueblo entero sabía que los dioses hablaban. El eclipse no era, para ellos, un simple juego de sombras. Era un desajuste momentáneo en el equilibrio perfecto del cosmos, un recordatorio visible de que las fuerzas que ordenaban el mundo podían alterarse, aunque fuera por instantes breves, y que aquel desajuste traía consigo advertencias que no debían ser ignoradas. Los sacerdotes, avisados por los amautas que calculaban los movimientos celestes, preparaban ceremonias antes, durante y después de estos eventos. Sabían que un eclipse podía ser el anuncio de conflictos, de hambrunas, de epidemias o incluso de cambios en el trono. Cada detalle del fenómeno era analizado: la duración de la sombra, el color del cielo, el comportamiento de los animales durante el oscurecimiento. El pueblo se reunía en los templos y en las plazas abiertas. Nadie miraba directamente al cielo, pues se creía que el rostro de los dioses, en ese momento, no debía ser desafiado por los ojos humanos. En su lugar, se encendían fuegos, se ofrecían hojas de coca, se entonaban cantos de armonía, todo buscando restablecer la paz entre los planos visibles e invisibles. En algunas ocasiones,
Los eclipses coincidían con otras señales: vuelos extraños de los cóndores, movimientos inquietos de los apus, sueños colectivos inquietantes. Cuando esto ocurría, los amautas sabían que el mensaje del cosmos era especialmente urgente. Pero incluso en medio de la inquietud, reinaba la serenidad. Los incas comprendían que los eclipses no eran castigos, sino avisos, recordatorios de que el orden, por muy estable que pareciera, siempre está en un delicado equilibrio. La armonía debía cuidarse con humildad y respeto hacia el gran tejido del Pacha. Cuando la sombra finalmente se retiraba y la luz regresaba, el pueblo ofrecía sus últimas plegarias. Se agradecía al sol por su retorno, al universo por su paciencia y a los amautas por su guía sabia. La vida continuaba, pero la advertencia quedaba grabada en la memoria de todos. Y así, mientras avanzamos bajo este cielo nocturno, podemos sentir todavía aquel temblor sagrado que los eclipses provocaban, como suaves recordatorios de nuestra pequeña existencia dentro del gran latido del cosmos, cuando la noche envolvía los Andes en su manto sereno y los valles descansaban bajo el susurro constante de los ríos. Los incas alzaban la mirada hacia el firmamento. Allí, sobre sus cabezas, las estrellas narraban historias antiguas, como si fueran chasquis celestes, mensajeros incansables que viajaban a través de los cielos, llevando noticias desde los confines del tiempo. Los amautas dedicaban años enteros a descifrar este lenguaje brillante. Observaban cómo las constelaciones ascendían y descendían, cómo algunas estrellas aparecían solo en ciertas épocas, mientras otras desaparecían, anunciando el cierre de ciclos y la apertura de nuevos caminos. Cada estrella, cada alineación, tenía un significado profundo, tejido con los hilos de la historia y del destino. Había estrellas que anunciaban nacimientos de grandes líderes, de aquellos que, bajo su luz, traerían prosperidad o desafíos. Otras anticipaban derrotas militares o advertían sobre años de sequía y hambre. Los amautas no solo contemplaban las constelaciones conocidas, sino también los espacios oscuros entre ellas, las llamadas constelaciones negras, figuras formadas por la ausencia de estrellas, por las sombras mismas del universo. Allí también se escondían secretos. Se contaba que, cuando una estrella particularmente brillante surgía en el este, podía significar el inicio de un tiempo de expansión, de nuevas alianzas, de caminos que se abrían hacia tierras desconocidas. Si, en cambio, una estrella desaparecía antes de lo esperado, los sacerdotes advertían al Sapa inca sobre posibles peligros, rebeliones, pestes o señales de que el equilibrio del imperio comenzaba a tambalearse. Este conocimiento no era compartido a la ligera. Solo los más sabios de los amautas, aquellos que habían pasado años estudiando el firmamento, eran los intérpretes autorizados de estos mensajes celestiales. Las decisiones políticas, las campañas militares, incluso los matrimonios reales, a menudo eran guiados por los dictados silenciosos de las estrellas. Así, en cada noche despejada, los incas renovaban su diálogo con el cielo, comprendiendo que, igual que los cóndores volaban entre la tierra y las alturas, las estrellas tejían, desde lo alto, el destino de los hombres. Mientras continuamos nuestra marcha serena bajo el mismo cielo que una vez vieron los incas, podemos aún imaginar aquellos ojos atentos, aquellos corazones humildes que, noche tras noche, buscaban en las estrellas las señales de su camino por la vida. En lo más profundo de su cosmovisión, los incas conservaban la memoria de Viracocha, el dios creador.
no era un dios del trueno ni de los campos, sino el origen de todo cuanto existe. Desde las aguas primordiales, Viracocha había moldeado el cielo, las montañas, los animales, los hombres. Luego, desapareció en la distancia, prometiendo que algún día volvería, caminando sobre las aguas, cuando el mundo necesitase renovarse. Esta profecía resonaba como un murmullo constante en el alma del Tahuantinsuyo. Los amautas, guardianes de los saberes antiguos, la repetían en sus enseñanzas. El retorno de Viracocha no sería un simple regreso, sino el anuncio de un nuevo ciclo, de un Pachacuti de dimensiones inconmensurables. Nadie sabía cuándo ocurriría. Solo se sabía que aparecería de manera repentina, como el amanecer después de la más larga de las noches. Se decía que vendría desde el oriente o desde el mar, tal vez acompañado de hombres extraños, diferentes al propio pueblo, y que su llegada traería cambios profundos, como los que el Creador ya había provocado en los albores del mundo. Por generaciones, esta idea permaneció como un lejano susurro. No despertaba temor, sino una mezcla de respeto y misterio. Los incas vivían atentos a las señales, la posición de las estrellas, los sueños colectivos, los movimientos de los cóndores, los mensajes de los apus. Todo podría anunciar el inicio de aquel giro prometido. Algunos sabios sostenían que el regreso de Viracocha no sería necesariamente dulce. La creación, recordaban, exige a menudo la destrucción de lo anterior. Como la tierra que debe ser removida para sembrar la nueva vida, el mundo conocido quizás debería ser deshecho para dar paso a un orden renovado. Sin embargo, los incas no interpretaban esta posibilidad con desesperanza. Su vínculo con los ciclos cósmicos les daba una paz interior, la comprensión de que el hombre es apenas un pasajero en el tejido del universo, y que toda renovación, aunque dolorosa, pertenece a la gran danza de la existencia. Mientras seguimos nuestra caminata, envueltos en el murmullo nocturno, podemos sentir todavía la vibración de aquella antigua profecía. Los ecos de Viracocha aún flotan en el aire de los Andes, como si, en algún rincón del tiempo, su promesa siguiera esperando su hora de cumplimiento. Y un día, lo que durante generaciones fue solo un susurro en las historias de los amautas, comenzó a tomar forma ante los ojos del pueblo inca. Desde el horizonte marino aparecieron embarcaciones nunca antes vistas, como enormes aves de madera que flotaban sobre el agua. De ellas descendieron hombres de piel clara, cubiertos de metales relucientes, con rostros enmarcados por vello espeso y espadas que brillaban bajo el sol. Para muchos, la llegada de estos forasteros parecía la materialización de la antigua profecía de Viracocha. ¿No venían acaso desde el mar, como se había dicho? ¿No eran acaso diferentes a cualquier otro pueblo conocido? Su aspecto, sus armas, sus animales desconocidos, los caballos, todo en ellos parecía señalar que pertenecían a un orden distinto, quizás divino. El Sapa Inca y sus consejeros observaron con asombro y prudencia. Los amautas debatían en sus templos si acaso este era el retorno anunciado del Creador, o si el cosmos había enviado, a través de estos hombres, una nueva prueba para el equilibrio del Tahuantinsuyo. No todos veían lo mismo. Algunos sacerdotes advertían que estos hombres no traían los símbolos sagrados de Viracocha, ni su mensaje de renovación espiritual. Otros, en cambio, creían ver en su poder destructivo y su dominio de fuerzas desconocidas la mano misma de un Pachacuti mayor, de un giro cósmico inevitable. Mientras tanto, el pueblo inca trataba de comprender a estos recién llegados. Los intercambios comenzaron, las miradas se cruzaron,
Las ofrendas fueron entregadas, pero tras el asombro inicial, también comenzó a germinar la inquietud. Estos hombres barbados no respetaban los apus, no ofrecían hojas de coca al viento, no comprendían el lenguaje de las estrellas ni los ritmos sagrados de la tierra. Venían con su propio orden, con sus propias deidades, con su propia ambición. En el silencio de las noches, los amautas seguían observando los cielos, buscando respuestas. Las estrellas continuaban su danza, pero los signos se multiplicaban. Vuelos erráticos de los cóndores, sueños inquietantes en las aldeas, movimientos insólitos en los vientos de las montañas. Y así, lentamente, muchos comenzaron a aceptar que el Pachacuti había llegado. El gran giro del mundo, anunciado desde tiempos antiguos, se desplegaba ahora ante sus ojos. La presencia de los hombres barbados no era solo un encuentro entre pueblos, sino la señal viva de un tiempo nuevo, desconocido y profundo. Mientras nosotros seguimos caminando, podemos aún escuchar el eco de aquel momento, cuando la historia del Tahuantinsuyo se encontró de frente con el giro irremediable de su destino. A medida que los días se sucedieron tras la llegada de los hombres barbados, el Tahuantinsuyo comenzó a estremecerse como un árbol viejo, sacudido por el viento. Lo que durante siglos había sido sólido y firme, empezó a resquebrajarse. Las alianzas internas se fracturaron, los ejércitos extranjeros avanzaron, y las enfermedades traídas por los recién llegados comenzaron a diezmar a la población. Para muchos, este desmoronamiento fue una tragedia incomprensible, pero los amautas, aquellos que leían los ciclos del cosmos con paciencia antigua, veían en todo lo que ocurría la confirmación de lo que siempre supieron, que ningún orden permanece inmutable bajo el cielo, que todo imperio es también un ciclo, destinado a tener su principio y su final. No era castigo, repetían en voz baja, sino cumplimiento. Como la semilla que debe romperse para que nazca una nueva vida, el Tahuantinsuyo vivía su propio Pachacuti, ese gran giro del tiempo que los sabios habían anticipado generación tras generación. Lo que ocurría no era fruto del azar, sino parte del gran tejido cósmico que todo lo envuelve. El colapso del imperio no sucedió en un instante, sino como el lento desilvanar de un tejido complejo. Las ciudades fueron cayendo una a una, los templos saqueados, los quipus desatados, los dioses despojados de sus altares. Y sin embargo, en medio de esa desolación, los amautas seguían observando el fluir de los astros, comprendiendo que hasta en la ruina existía un orden mayor. Algunos ancianos decían que el Tahuantinsuyo no desaparecía, sino que mudaba su forma. Lo visible caía, pero las raíces invisibles de la sabiduría ancestral seguirían vivas, aguardando tiempos propicios para renacer en nuevos rostros, en nuevos cantos, en nuevas montañas. El colapso, doloroso y devastador, no era el fin del mundo, sino el fin de un ciclo, como el día que muere en el horizonte para dar paso a la noche, y luego al alba. Así los incas, aún en su despojo, mantenían en sus corazones la certeza de que todo vuelve, que el gran giro del Pachacuti algún día traería nuevamente la armonía. Mientras seguimos caminando bajo este cielo antiguo, sentimos todavía la respiración paciente de ese pueblo que supo aceptar el fluir del tiempo con dignidad serena. En los días finales del Tahuantinsuyo, cuando las sombras del Pachacuti ya cubrían los valles y las montañas, aún quedaban guardianes silenciosos del saber ancestral, los Quipucamayok. Ellos eran los maestros de los quipus, esas cuerdas llenas de nudos que tejían no solo números y registros, sino también memorias,
advertencias y presagios. Durante generaciones, los Quipucamayok habían sido los ojos del imperio, sus cronistas silenciosos, sus contadores de historias ocultas. En los nudos y colores de sus cuerdas registraban las cosechas, los tributos, los nacimientos y las guerras. Pero también, de forma más sutil, codificaban los signos del tiempo, los pequeños avisos que la naturaleza dejaba caer como pétalos al paso de los días. En los años que precedieron al colapso, los Quipucamayok comenzaron a notar patrones inquietantes. Las cifras de muertos por enfermedades crecían, las cosechas menguaban en regiones donde antes florecían, y las migraciones forzadas de pueblos enteros alteraban los equilibrios establecidos. Las cuerdas se llenaban de nuevos nudos, como un tejido cada vez más tenso. Sabían que los números no eran fríos. En ellos vibraba el pulso del imperio. Cada cifra era un reflejo de un movimiento más grande, de un cambio profundo en el ciclo de la tierra y los cielos. Los Quipucamayok, al leer sus propios registros, comprendieron que los augurios antiguos empezaban a cumplirse. En reuniones discretas, algunos de estos sabios se acercaban a los amautas y al Sapa Inca con sus quipus en mano. No hablaban en voz alta, pues entendían la delicadeza de los tiempos. Sus advertencias eran cuidadosas, respetuosas del orden, pero firmes en su certeza. Los hilos del Tahuantinsuyo comenzaban a soltarse. Y aun cuando los invasores avanzaban, los Quipucamayok continuaron atando nudos, dejando constancia de los días oscuros. Era su forma de resistir, de preservar la memoria para las generaciones futuras, de asegurar que, cuando el ciclo volviera a girar, habría testimonio de lo vivido, y las enseñanzas no se perderían. Incluso después de la caída, algunos quipus sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados en la tierra o preservados en las casas de los más fieles. Como semillas dormidas, aguardaban el tiempo propicio para volver a hablar. Mientras seguimos caminando, podemos imaginar a esos hombres sentados en silencio, sus dedos ágiles creando nudos en cuerdas de colores, hilando la historia viva de un pueblo que supo leer en los hilos del universo el reflejo de su propio destino. Tras la llegada de los conquistadores y el avance inevitable de su dominio, los templos del Tahuantinsuyo comenzaron a vaciarse. Los muros de piedra, que durante siglos habían resonado con cánticos, plegarias y ceremonias, fueron despojados de su esplendor. Las planchas de oro que reflejaban la luz de Inti fueron arrancadas, los altares profanados, las imágenes sagradas destruidas o robadas. En el Coricancha de Cusco, el templo del sol, que una vez brillara como el corazón del imperio, quedó desnudo. Los sacerdotes fueron dispersados, las ofrendas cesaron, y el murmullo constante de los rituales diarios se apagó. Lo que antes era un centro palpitante de conexión con el cosmos, ahora era solo piedra fría bajo el peso de un nuevo orden. Los amautas, al contemplar el vacío de los templos, no gritaron ni se rebelaron con furia desbordada. Sabían que lo que presenciaban era el reflejo visible de un proceso mucho más profundo. El Pachacuti en pleno desarrollo. El ciclo cumplía su curso, y lo que debía caer, caía. Pero en ese vacío también nació otro tipo de silencio. Un silencio sagrado, cargado de memoria, como el de la tierra que reposa tras la cosecha, esperando el siguiente brote. Los dioses, decían los más sabios, no habían desaparecido. Simplemente guardaban silencio, como un padre que observa a sus hijos desde la distancia, sabiendo que el aprendizaje también surge del vacío. En las noches serenas, cuando la luna iluminaba los templos abandonados,
Algunos ancianos afirmaban escuchar aún los ecos de las oraciones antiguas, flotando en el aire, mezclándose con el viento de las montañas. Las piedras mismas parecían conservar la vibración de los cantos pasados, como si la tierra se negara a olvidar por completo. El silencio de los templos no era ausencia de vida, sino un retiro momentáneo, un espacio de espera y de recuerdo. Las fuerzas sagradas seguían ahí, invisibles, aguardando el próximo giro del gran ciclo, ese momento en el que, tras el largo sueño, los cantos podrían volver a resonar entre los muros de piedra. Mientras seguimos caminando bajo la mirada paciente de las estrellas, podemos sentir la presencia de ese silencio, denso y sereno, envolviendo aún los antiguos recintos, como un susurro que se niega a desaparecer. Aunque los templos fueron saqueados y los altares profanados, no todo el saber del Tahuantinsuyo desapareció bajo la sombra del conquistador. En los rincones más alejados de las montañas, en los valles ocultos y en las aldeas humildes, algunos hombres y mujeres continuaron guardando los antiguos saberes. Eran los videntes, los portadores discretos de la memoria, los que mantuvieron viva la llama sagrada en medio de la oscuridad. Estos guardianes no vestían ya los ropajes brillantes de los sacerdotes del pasado, ni celebraban grandes ceremonias a la vista de todos. Su resistencia era silenciosa, tejida en el interior de las familias, en los relatos contados junto al fuego, en los consejos dados al oído de los más jóvenes. Los videntes sabían que las profecías no eran propiedad de los templos, sino del corazón del pueblo. Allí, en la palabra transmitida de generación en generación, las visiones de los amautas seguían vivas. Hablaban del Pachacuti, del regreso de Viracocha, de los ciclos que aún habrían de girar cuando el tiempo fuera propicio. En las noches de luna nueva, cuando el manto oscuro del cielo cobijaba la tierra, los ancianos reunían a los niños para recordarles los signos del universo, el vuelo de los cóndores, el lenguaje de las estrellas, los susurros de los apus. Aunque sus voces eran suaves, sus palabras cargaban el peso de siglos. Los conquistadores creyeron haber destruido el alma del Tahuantinsuyo, pero en esas reuniones discretas, en los sueños compartidos, en los símbolos ocultos en la vida cotidiana, la sabiduría ancestral seguía respirando, invisible pero firme, como las raíces profundas de los árboles que aguardan el regreso de la primavera. La resistencia de los videntes no buscaba la confrontación, sino la preservación. Sabían que los ciclos volverían a girar, que lo sembrado en el silencio brotaría un día con nueva fuerza, como la semilla dormida bajo la tierra fría. Y mientras nosotros seguimos avanzando bajo el mismo cielo que cubrió a esos guardianes silenciosos, podemos sentir su presencia todavía. Hombres y mujeres sencillos, pero firmes, que mantuvieron viva la esperanza de un tiempo de equilibrio que, según creían, algún día regresaría. Cuando la palabra ya no podía decirse en público y los templos estaban en silencio, el saber ancestral encontró refugio en los telares. Las mujeres tejedoras, herederas de una tradición tan antigua como las propias montañas, se convirtieron en nuevas guardianas de las profecías. En sus manos, los hilos de lana y algodón no solo formaban mantos y túnicas, sino también mensajes secretos, destinados a preservar la memoria. Los colores, los patrones geométricos, la disposición de los símbolos sobre los tejidos, eran mucho más que adornos. Cada combinación tenía un significado preciso, una historia codificada que solo los iniciados podían leer. Allí, entre rombos, espirales, figuras de aves o de montañas,
se escondían relatos de los ciclos cósmicos, advertencias sobre los desequilibrios del mundo y recordatorios de las antiguas enseñanzas de los amautas. Mientras los conquistadores veían solo mantas y ponchos, los sabios y los videntes leían en ellos la continuidad de su historia. Las mujeres tejedoras, en su humildad y paciencia, mantenían vivos los hilos invisibles que unían al pueblo inca con el gran orden del universo. Algunas figuras representaban al Inti, el sol que seguía observando desde lo alto. Otras, al cóndor en vuelo, mensajero de las alturas. Algunas telas guardaban incluso referencias al Pachacuti, con formas que indicaban el giro, el cambio, la transformación inevitable del tiempo. Así, lo que ya no podía enseñarse en escuelas ni pronunciarse en ceremonias, seguía vivo en los telares, circulando de mano en mano, de generación en generación. El acto de tejer se convirtió, entonces, en un ritual sagrado. Cada puntada era un pequeño acto de resistencia, una oración silenciosa para que el conocimiento no se perdiera, para que cuando el ciclo girara de nuevo, los descendientes pudieran recordar quiénes fueron y cuál era su lugar en el gran tejido del cosmos. Mientras avanzamos en nuestro caminar sereno, podemos imaginar a esas mujeres sentadas al borde de los valles, bajo la luz tibia del amanecer, moviendo sus dedos con destreza, hilando no solo lana, sino también memoria, esperanza y fe en la continuidad de la vida. Hoy, muchos siglos después de que el Pachacuti envolviera al Tahuantinsuyo en su gran giro, los ecos de aquellas profecías todavía resuenan entre las montañas, los valles y los descendientes de aquel antiguo pueblo. Los Andes siguen siendo testigos de un diálogo que nunca ha terminado, pues el tiempo, fiel a su naturaleza, continúa girando. En las comunidades que aún conservan los saberes de sus ancestros, las historias del Pachacuti son recordadas no como un pasado lejano, sino como una fuerza viva que sigue manifestándose. Los descendientes de los incas observan el mundo moderno con la misma mirada paciente de los amautas. Ven en los cambios climáticos, en los desórdenes sociales, en los avances y desequilibrios de la humanidad, señales de un nuevo ciclo que está en movimiento. Muchos sabios contemporáneos creen que vivimos nuevamente en un tiempo de transformación planetaria. El desequilibrio de la Tierra, el deterioro de los ecosistemas, las migraciones masivas, las crisis de las naciones, son leídos por algunos como los signos tempranos de otro Pachacuti. No solo un cambio en un pueblo o imperio, sino un giro mayor que abarca a toda la humanidad. Así como los amautas del pasado observaron los cielos, las estrellas y los vientos para leer los mensajes del cosmos, hoy existen quienes vuelven su mirada a la tierra herida, a los océanos agitados, a los cielos contaminados, comprendiendo que la danza eterna del cambio sigue su curso. Pero junto a la inquietud persiste la misma enseñanza serena que acompañó siempre a los incas. El cambio no es castigo, es renovación. Todo lo que cae permite el nacimiento de algo nuevo. En el giro está la posibilidad de un renacer más sabio, más equilibrado, más consciente. Y así, mientras caminamos bajo este mismo cielo estrellado, sentimos que el murmullo de los antiguos aún está con nosotros. Los hilos invisibles que los Quipucamayoc tejieron, las oraciones de los videntes, los símbolos ocultos en los tejidos, todo continúa hablando a quienes están dispuestos a escuchar. El Pachacuti no es el fin. Es el gran recordatorio de que estamos siempre dentro del eterno movimiento del universo. Al mirar hacia atrás en este recorrido tranquilo por las profecías de los incas,
sentimos la profundidad de un saber que jamás fue simple adivinación ni superstición. Era, ante todo, una forma de escuchar a la tierra, al cielo, a los astros, a los animales, a los sueños y a las montañas. Cada uno de esos elementos formaba parte de un gran diálogo que unía a los hombres con el universo. Las profecías nacieron de esa escucha constante, no como advertencias dramáticas, sino como susurros que enseñaban humildad. Los incas sabían que el ser humano no es el centro, sino un hilo más en el gran tejido del Pacha. Sus amautas, los sabios del Tahuantinsuyo, miraban el fluir del tiempo como quien observa el agua de un río, a veces calmo, a veces turbulento, pero siempre en movimiento. Hablaron del Pachacuti no como un apocalipsis, sino como el giro inevitable de los ciclos que gobiernan todo lo vivo. Supieron leer en los vuelos de los cóndores, en los sueños colectivos, en los eclipses, en las estrellas y en los vientos de las montañas, las señales de esos cambios. Incluso cuando el Tahuantinsuyo cayó, cuando los templos guardaron silencio y los invasores creyeron haber roto su mundo, los videntes, los Quipucamayoc y las tejedoras mantuvieron viva la memoria, porque entendieron que las piedras pueden ser arrancadas, pero el conocimiento profundo vive en el corazón, en las manos, en la palabra transmitida con amor y paciencia. Y hoy, siglos después, esas voces siguen resonando en quienes buscan comprender los ritmos del mundo moderno. Nos recuerdan que el desequilibrio no es nuevo, que el miedo al cambio es antiguo, pero también que cada crisis contiene la semilla de una renovación. Las profecías de los incas, más que predicciones, son un llamado a no olvidar nuestro lugar en el gran orden del cosmos. Nos hablan de la fragilidad de nuestra existencia, pero también de la posibilidad constante de renacer, si sabemos escuchar las señales y caminar con respeto en medio del cambio. Mientras seguimos avanzando bajo este cielo inmenso, cubierto de estrellas silenciosas, sentimos cómo las voces antiguas de los incas aún nos acompañan, como un susurro tranquilo en el viento nocturno. Ellos, que miraron al cosmos con ojos atentos y corazones humildes, nos dejaron una enseñanza serena y profunda. No es el fin lo que debe temerse, sino el olvido de nuestro vínculo con el universo. Cada piedra, cada río, cada montaña y cada criatura compartía para ellos un mismo aliento, un mismo tejido de vida. Y en ese tejido, los cambios, por dolorosos que fueran, siempre anunciaban una renovación, una continuidad mayor. El Pachacuti, con todo su peso, no era un enemigo, sino un recordatorio constante de que el tiempo gira, y que la armonía requiere adaptación, escucha y respeto. Ahora, siglos después, esas mismas estrellas que guiaron a los amautas siguen ahí, observándonos con la misma paciencia. Los ciclos siguen girando. Los cambios, una vez más, se presentan ante nosotros, y la lección permanece inalterada. El equilibrio nace del reconocimiento humilde de nuestra pequeñez dentro de lo inmenso y de la conciencia de que, al igual que las montañas y los astros, somos parte de algo mayor. Que al cerrar los ojos esta noche, bajo el manto sereno de las constelaciones, podamos recordar esa antigua sabiduría. Quizás, al igual que los incas, aún estemos a tiempo de escuchar lo que el universo siempre intenta susurrar. Todo cambia, pero el vínculo permanece.